antes había, ¿no? Hace 5 años, digamos, pero estos ya son renovados, más lindos. Fíjense, aquí está Mateo, que es el autor. Saber pintar es una gracia. Y sobre todo, saber pintar estas cosas así tan bonitas que nos recuerdan a muchas personas que como nosotros también han vivido en este mundo. Y han llegado a ser santos. ¿Por qué? Porque han vivido también con esfuerzo seguramente, pero han vivido su vida cristiana. Aquí tenemos a una de las que va a ser santa. Es importante el compromiso a testimoniar con la vida. ¿Y dónde? En sus comunidades. Ustedes son unas personas importantes en las comunidades. ¿Por qué? Porque llaman a la comunidad seguramente a rezar o en algunas oportunidades cuando se da, imagino, celebración de la palabra. Pero una de las cosas, de las funciones que el catequista nunca debería olvidar es el que debe rezar más. Es el que debe rezar más a Dios. Porque su compromiso es mayor. Así como nosotros los padrecitos, por ejemplo. No podemos solamente quedarnos así, sino tenemos que rezar más. Pedir la fe al Señor, que fortalezca nuestra fe. Yo deseo que estos 3 días o estos 2 Altañán, hasta estacionando de Jesús, calle por 3ª vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Au Cachamanis, Jaquín, Cuchapá. ¿Cuán fuerza a veces tiene el poder humano? El orgullo sobre su otro hermano, sobre su otra hermana. En las justicias, en los juzgados encontramos, aunque no tiene plata, está pobre, pero quiere siempre destruir a su otro hermano. O aunque tiene mucha plata,
despojado de sus
Padre Agapito, Laura Cuparo, Cayal Tañani, Llamas de Cansaba de Prestosa. Macocho Costa Siñaneja, Pai Cotisa, oración toqueta de toro, Hacachasna, Ucamani o Asasin. Cayal Tata Padre Agapito, Humajana Rakata, Sistanua puntual, Hayukama Portanerakta. Ukamata Nairado Sarantes, que Kimsapa, Parroquiana Cansapa, Marumaja, Uña Chitayama, Matia de Casi Pañanaca, Pamain, Hila Cuyacanaka. Comaste, Hilatana Cuyacanaka, Cupanacaro, Parroquia Coni, Cupanacaro, Parroquia Coni, Cupanacaro, Amparat Añet Awinacampi, Katok Abhanyanich, Amans Abhanyani, Ugat Cupanaka, Kalanta Abhanakini. Walikiwa Munat Hilat Kuyaganak Kangasiptua Nanakaja Parroquia Coni Nanakana Awatirinakaham Chiktat Padre Agapito Nia un tata kirtan un tat Hila Kuyakatano con los hermanos de San Miguel Kuyak Cipriano Comarak Tata Teodoro, ¿no? Un tata kirtan Kiti Sirptistan, hermana Cipriano. He was a fundador Hama, he was a Kitinika Macharaxiñan y a Saitasiñan. Pero Quataha Humanaka ni Amhitruna Tahakansi, Humanakar, he was porch amongst Asiñati, Ma Cochumpi, Nanakaha Anchita, Ma Presentación Ham. Kamiste Sañane, Parroquia Coni, Akasif, Salsa Saptiristica. Kama kung liwini chamarita nakas kung parroquia Coni, at kanstap harak. Pero kam muna sinyos kam, chur kamiste xeskan ha, muna sinya nairan kanya piskan ha, Padre Calixto, hermano Calixto ha, cual por. Entonces nanaka cuesta si pawa. Itirnatha nairakata hichur tata Calixto costa awapit sin pincho y mancha canaka report apetio eterna primavera página 5 Cristo por Punkun que esquiva a ver claro página 5 Choron hachoy masaru Irpas grita Dios tata la pachamarcama Bukan konsesif akan dinyayakan markamana Irpas grita Dios tata la pachamarcama Bukan konsesif akan Yayakan markamana Natito sa baysanya Humas nayas ilata Hupakiway hakanyap Takini rochuristan Natito sa raysanya Humas nayas ilata Hupakiway hakanyap Pasquita Dios tata yang la pachamarcama bukan kusisip hakai dinyayakan markamana Pasquita Dios tata yang la pachamarcama bukan kusisip hakai dinyayakan markamana Hanamoy si sakiw, usutas sanyakitas, hasta si sausaratan, tatituro hanyakasinan. Hanamoy si sakiw, usutas sanyakitas,
kau saraptai tati turun ya kasina irpas kita Dios tatayal pacamar kaman bukan kosisip kakak dinyayakan markaman irpas kita Dios tatayal pacamar kaman bukan kosisip kakak dinyayakan markaman Ichurus sakarurus Dios sampai kau saranyan Allah pacar puringa pacar puringa Ichurus sakurus Dios sampai kau saranyan kusisita cuy mampi yalah pacar puringa Irpas kita Dios tatay Allah pacamar kamar Yukan kusisip pakar dinyayakan markaman Irpas kita Dios tatay Allah pacamar kamar Yukan kusisip pakar dinyayakan markaman Ilat kuyakanak. Kanil kumankan oh yang Dios tatay yang anak kasar jangan nasukiti hakimun nanyat yang tanah karuk tapi niu tatay puntanya monito hakimun naiman yang anak karuk nanak tatay Adiu makai
kunay man yang kanyang nakawagi. Yang kasubayan ng nakatakip, kunay man yang nakawagi. Kaniwang manhal ko yang Diyos tatay, yang asatya niya nagkasayuti. Kaniwang manhal ko yang Diyos tatay, yang asatya niya nagkasayuti. Unay pagyaman nagkakoy ng Diyos, tantantaki, tanay altarilla. Humacang mamamit ko yang yutan, tapikan ka na karuyang tikran. Kaniwang manhal ko yang Diyos tatay, yang asatya niya nagkasayuti. Kaniwang manhal ko yang Diyos tatay, yang asatya niya nagkasayuti. Para! Kaniwang manhal ko yang Diyos tatay, yang asatya niya nagkasayuti. Kaniwang manhal ko yang Diyos tatay, yang asatya niya nagkasayuti. Ukamata kila kuya kanaka qochun tawaya khani kuman khayan tas khachanya nakasa utkiti. Hita way hausi khajana kapata kinairaro sarantanya tak. Awis pachaha utkiwa comunidad nakasana kunay man khanwat awinak. Kataw sistan kha qochunak toqiwa lupiki paptan amoyki paptan unyaki paptan kun hamasip tansa do kansa panthasip khatatan kau kansa ukampe nairaro sarantap harakitatan. Parroquia Lambate Uxanquiri Hila Cuyacanacá, Chaja Catok Araquiñán. Amén, hermano y hermano vicario, padre.
San Miguel Uxan Kirinaka, Hila Kuyakanaka, Kupanakawa, Ochotoki Tuktayapjani, Cogniri Ochan Awayapjata, Kuyaka Cipriana. Walikiwa y Kuyakita Salomi y Kwamaraki, Padre Agapito, Paruco, Kunalaikutija, Hichuru, Hiwasanakanja, Wale Hacha Urua, Akasti, Chikpachansa y Nanakaja, Kunalaikutija, Hiwasanakaja, Kunsam Tastan. Parroquia, Río Abajo, Ilimani, entonces Hiwasanakaja Akaja, Tunka, Kimsaniri, Encuentro, Uka Apastana, Akasti, Hiwasanakatakija, Wali, Hacha, Kusisiñawa, hermanos, Ukamaraki, entonces Nanakaja, Oistasewabhawa, Nairaki Artiri, Machacucho, Nanakaja, Abstanita, Uka. Ostase paja hermano naka. Ukamata Kupanaka, Javakistasiskaraki, Kititeja, Gilata Germán, Condori Pérez, director de la banda, Ukamaraki, Upaja Conjunto Taipitza, Nairaro Saranta Yarakitaina, Ukamatua, Maineja, Chamastiri Utieja, Ukaja, Uksat Aksat Pipa, Araqueja, Nairaro Sarantanya Pataki. Aniwa Kupaja Sapaki, Sarant Karakpachata, no caste, Parrocos Kupampi, Aroskip Asapuni. Ukawa Wale Askiraki, Ukamasti, Hichakucha Kuyaka Cipriana, Uka Ochonakamampi, Hila Kuyakanakaro, Chimanaka, Kanat Ayapanyani.
Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos reunidos en nombre de Dios, ya que nosotros nos sentimos como su comunidad, como su familia, ya que somos una iglesia. Y por lo tanto podemos decir, nosotros somos la esposa del Señor Jesús resucitado. Seguramente Dios también expresa hacia nosotros su amor, su comprensión y su ternura. Y nosotros también queremos recibir este amor, esta alegría. Y ya que pues, nos sentimos como la novia querida, novia amada, una novia siempre que está atenta también a su amor, que es el Señor Jesús. Por eso queremos expresar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento al Señor a través de esta Santa Eucaristía, ya que estamos aquí reunidos con una familia, con el Padre Gregorio, que precisamente el que anima este sector de San Miguel, también que está aquí el Padre Pablo, que anima el sector de Huachilla, ¿no? Y yo que represento también a la parroquia de San Bartolomé de Coni, pero no compartimos esta experiencia de fe solo los tres, también ustedes tienen esa misión de contagiarla, ¿no? Nosotros también confiamos en ustedes, nosotros decimos que ustedes son importantes para la iglesia, para el Señor, ustedes mucho pueden hacer, tal vez no con sus palabras, sino con su forma de vivir, con su forma de también reflejar la experiencia del amor de Dios a través de su vida. Bueno, eso es una exigencia también, porque cuando una novia quiere agradar a su esposo, o es decir, a su novio, en verdad tiene que agradarla, ¿no? Entonces así también Dios nos expresa su amor, su alegría. Entonces vamos con esta Santa Eucaristía, precisamente vamos a cerrar nuestro encuentro de 3 días que hemos tenido. En 3 días nos hemos empapado de la alegría, del amor de Dios, nos hemos llenado precisamente no solo nuestra cabeza, sino nuestro corazón. Por eso ahora nos vamos felices, ¿no? Para compartir también con nuestras comunidades, primero con nuestra familia, después con nuestra comunidad. Entonces, Aymara Caldeñani. Dios Aukina, Yohana, Goyana Kayun Sutiparo, Jesucristo, Platitun, Kuya Paisinya Pampe. Dios Aukin, Munasinya Pampe. Goyana Kayun, Maichenya Pampe, Umanakampipan. Umamisi, Umanalaki. Kuya Kanaka, Hilatanaka. Aka Koyan Nisa Kaikasaha, Kucha Loratanaka, Samtapisit Hanyani. Diosam pampacaya sinyataki. Dios
Pakai caman diosak iwasanakat kuyapayasispan, kuchanakasat pampachispan, wiñay hakanyat iparakispan, ukamapan. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Y de todas las naciones que han sido llamadas por mi nombre, oráculo del Señor, que cumplirá todo esto. Llegan los días, oráculo del Señor, en que el labrador seguirá de cerca al que ciega, y el que vendima, el que siembra las montañas, harán correr el vino nuevo, y destilarán todas las colinas. Yo cambiaré la suerte de mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades devastadas y las habitarán, plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huertas y comerán sus frutos. Los plantaré en su propio suelo y nunca más serán arrancados del suelo que yo les di, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos, y para los que se convierten de corazón. Todos, el Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz y se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Todos, el Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia
era delante él y la paz sobre la huella de sus pasos. ¿Todos? El Señor aumente la paz para su pueblo. Bueno, algunas veces hemos dicho te amo Señor y otras veces nos hemos alejado con nuestros pecados. Algunas veces rezamos todos los días y otras veces ya nos hemos olvidado. Algunas veces leemos la palabra de Dios, pero otras veces dejamos, ¿no? Entonces, pero en todo caso, conocemos poco a poco. Y al final decimos, yo quiero ser parte de la familia de Dios. Yo quiero ser parte de la comunidad en donde se alimentan de ese amor grande que se llama Jesús. Entonces también el Señor Jesús, como es novio, también a nosotros nos va enamorando, nos va cuidando, nos va protegiendo como ustedes lo hacen, ¿no? A su esposa, día tras día, ustedes cuidan a su pareja, también a su familia. Por lo tanto, el Señor también a nosotros nos cuida día tras día. Algunas veces también las familias experimentan momentos difíciles. También nosotros algunas veces con Dios también a veces decimos, ¿por qué Dios algunas veces me hace sufrir? ¿Por qué Dios a veces me castiga? Bueno, no es que Dios nos castiga, sino simplemente nosotros a veces nos hemos alejado del novio. Nosotros nos hemos tal vez olvidado del novio, ¿no? Y por eso el Evangelio nos dice que nosotros somos la novia, somos la iglesia. Pero no sé si es que estamos caminando con el novio, o tal vez ya somos solteronas, ¿no? Es decir, nos hemos alejado del novio, del esposo que es Jesús. Muchas personas se han alejado de su novio. Entonces dicen, yo no necesito de Dios, ¿no? Yo tengo fuerzas, ¿no? Yo soy inteligente, por lo tanto no necesito de Dios. Bueno, hay muchas personas que dicen así, pero nosotros como catequistas seguramente no lo decimos eso. Sino decimos, yo quiero andar detrás del novio, porque él me protege, me cuida y me ama. Y yo también amo a través de mi vida, cuando amo a mi familia y a mis amigos. Cuando apoyo a mi comunidad, estoy expresando este amor a Dios. Por lo tanto, es bonito que nosotros sigamos amando a este novio que se llama el Señor Jesús. No es que ya al conocer directamente se casan, sino van conociendo poco a poco, ¿no? Entonces, por eso el Evangelio creo que nos presenta casi esa escena, ¿no? Como diciendo que Él es el novio y nosotros somos la iglesia y somos la novia y conocemos al novio poco a poco, paso a paso. No es que de la noche a la mañana hemos dicho, te voy a amar y nunca me voy a soltar de ti. Bueno, algunas veces hemos dicho, te amo Señor, y otras veces nos hemos alejado con nuestros pecados. Algunas veces rezamos todos los días y otras veces ya nos hemos olvidado. Algunas veces leemos la palabra de Dios, pero otras veces dejamos, ¿no? Entonces, pero en todo caso, conocemos poco a poco. Y al final decimos, yo quiero ser parte de la familia de Dios. Yo quiero ser parte de la comunidad en donde se alimentan de ese amor grande que se llama Jesús. Entonces también el Señor Jesús, como es novio, también a nosotros nos va enamorando, nos va cuidando, nos va protegiendo como ustedes lo hacen, ¿no? A su esposa, día tras día, ustedes cuidan a su pareja, también a su familia. Por lo tanto, el Señor también a nosotros nos cuida día tras día. Algunas veces también las familias experimentan momentos difíciles. También nosotros algunas veces con Dios también a veces decimos, ¿por qué Dios algunas veces me hace sufrir? ¿Por qué Dios a veces me castiga? Bueno, no es que Dios nos castiga, sino simplemente nosotros a veces nos hemos alejado del novio. Nosotros nos hemos tal vez olvidado del novio, ¿no? Y por eso el Evangelio nos dice que nosotros somos la novia, somos la iglesia. Pero no sé si es que estamos caminando con el novio, o tal vez ya somos solteronas, ¿no? Es decir, nos hemos alejado del novio, del esposo que es Jesús. Muchas personas se han alejado de su novio. Entonces dicen, yo no necesito de Dios, ¿no?
yo tengo fuerzas, ¿no? Yo soy inteligente, por lo tanto no necesito de Dios. Bueno, hay muchas personas que dicen así, pero nosotros como catequistas seguramente no decimos eso. Nos decimos, yo quiero andar detrás del novio, porque él me protege, me cuida y me ama. Y yo también amo a través de mi vida, cuando amo a mi familia y novios, cuando apoyo a mi comunidad, estoy expresando este amor a Dios. Por lo tanto, es bonito que nosotros sigamos amando a este novio que se llama el Señor Jesús. Y estaba pensando hace rato que hablarles sobre qué significa catequista, ¿no? Catequista, tal vez nosotros pensamos que catequista es hablar bonito, catequista es explicar la palabra de Dios, catequista es tal vez explicar el catecismo. Bueno, lo sabemos, ustedes lo saben lo mínimo, ¿no? Pero el catequista no es aquella persona que habla, sino es aquella persona que hace sonar la palabra de Dios. Nosotros decimos el eco, ¿no? Cuando ustedes gritan una cosa y el cerro te devuelve, ¿no? Entonces nosotros creo que somos el eco de la palabra de Dios. Nosotros hacemos rebotar la palabra de Dios. Nosotros tratamos de vivir la palabra de Dios. Nosotros vivimos la oración. Por lo tanto, la gente a través de nosotros descubre el amor, la cercanía y la presencia de Dios, ¿no? Entonces, por eso nosotros somos eco. ¿Y qué significa ser catequista? Bueno, primero, como dice, ser significa ser comprensivos con ustedes mismos. Cada uno debe comprenderse de sí mismo que es una persona capaz y al mismo tiempo la tiene pero una limitada. No siempre podemos hablar en público, no siempre podemos hacer de una manera libre, pero hay que ser comprensivos con nosotros mismos y también ser comprensivos con las personas con quienes compartimos día tras día, ¿no? Eso es lo más importante para nosotros. Y al mismo tiempo significa tenemos que ser alegres, como dice el Evangelio, ¿no? Alegre. No queremos un catequista que esté llorando por ahí, que esté quejándose ahí, que esté lamentándose, ¿no? Que no me dan plata, no me ayudan nada. Bueno, sí, necesitamos ayuda, sin plata no hacemos nada. Entonces necesitamos ayuda de la comunidad, de algunas personas, pero no se trata también de estar triste, ¿no? Por eso en el Evangelio dice que ustedes deben estar siempre alegres, felices. Entonces hasta en el Salmo responsorial nos decía casi, ¿no? Que estemos en paz. Entonces catequistas siempre estén alegres, pues no pierdan esa alegría. Cuando ustedes están alegres, contagian a su gente. Por eso les decía, ustedes son eco. Cuando un catequista está feliz, cuando las personas están felices, nos contagia su alegría. Y cuando una persona está triste, bueno, nos contagia también su tristeza, ¿no? Entonces eso es lo que... Bueno, podemos pasar también algunos momentos difíciles, pero yo los pido solamente que sean alegres, catequistas alegres, porque el novio está entre nosotros. El novio no se ha alejado, a no ser que nosotros como la iglesia, como la novia, nos hemos alejado, es otra cosa. Entonces nos hemos quedado huérfanitos, ¿no? Y como en la primera lectura, tal vez hemos quedado en ruina, tal vez algo nos divide, ¿no? Entonces pues, yo solamente les pido que sean pues alegres. Entonces, y también T significa que sean tolerantes. Hay personas que van a decir, qué bien catequista, qué bien rezas, qué bien vienes a visitarnos. Pero otras personas van a decir, aquí ha venido este cuate, ¿no? ¿Qué quiere? Bueno, no tendrá nada que hacer, van a decir, ¿no? O el padrecito les habrá pagado, por eso está aquí. Entonces, hay que ser tolerantes. Sacerdote,
este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concédenos que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre y mujer que sufre en su cuerpo y en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Take kunyan kang kanya humathalso. Akalok tanag kunyan aptayamaya. Kunyan akayman chamapampi. Ukamat na nakatakir Jesucristo tatituhan ang chiparo wilaparo tukuni. Upaw ta kasinyar katuyatakan ukapatya anta irtana. Humat ius pagarasaw sutim aitasin pachkana. Uksti yatakinina kaparu curana akhamsasa. Itasipkham takin akmang apham. Aga hanjihawa kumanak laiko loktataniwa. Tatitohay Diyosahay. Tatitohay Diyosahay. Mangkain tukuyasinsti kalisastana wasitat sutim aitasina yatakinina kapar askaruyana akhamsasa. Astasipkham takin akat apham akak wilahani kalisawa wiyatak macak aroshawi wilawa kumanak laiko take hakinak laiko rakiu wartatani hujanak pampachanyataki aklur kasasti nayak amtasis nurapham. Tatitohay Diyosahay. Tatitohay Diyosahay. Kasqaran
vas a disculpar, padre, los costumbres así es, ¿no? Te pedimos antes de que Kamara kaka comunidad angkar niño mayanin hilat kuliakanak. Isinchana kamampi machak prestero nanakaru. Ahun auhak banakaru. Tunsisa isinchana kamampi lana kuliakanak. Iskapa maestre. Si Trian viajas ahí si to haya. Ya, claro, al año ya está esperado. Ukache vai cara. Rieta falte. हमसे तो हम देते हैं चेक स्टॉक कर सारा चेक है यार इसी को नहीं रंग किसका ना क्या Ya estoy posesionado, gracias. Ya pues, les voy a convocar entonces. Muy bien. Eso. Gracias. Al año, pero... Gracias. Es la que hizo todo. Y su esposo, pero no tengo otra cubana. Gracias. Cristo está tigo ya es nai o cau costumbre no ve cau cambis Mañana, ¿no? Es un gusto para mí ser parte de la vicaría en la parroquia de Huachilla. Estoy desde el mes de febrero de este año, entonces estoy conociendo un poco también cómo son, como ustedes dicen, los usos y costumbres y lo que había con mi antecesor, el padre Simón, ¿verdad? Agradezco yo primero a Dios por la vida de ustedes, porque personas de fe nos tenemos que reunir y compartir siempre nuestra fe, ¿verdad? Pese a las tradiciones que podamos tener de diferentes modos. Quiero agradecer a toda la comunidad que ha brindado el cariño al encuentro, a este preste también. Y agradecer a Dios por haber elegido a la parroquia de Huachilla como el nuevo preste para el año 2019, ¿no? Entonces ya están todos invitados, inviten a todos los que tengan que invitar para que sea también una fiesta del encuentro en la fe, ¿sí? Va a ser una fiesta del encuentro en la fe que los vamos a acoger desde la parroquia de Huachilla, el río abajo, ¿no? Todavía voy a definir qué lugar vamos a estar, ¿no? El último lugar es Mecapaca. Vamos a ver qué otro lugar podemos definir para que sea el encuentro, ¿no? Pero ya lo conozco, pero él no me conoce mucho todavía, al central y a su central, ¿no? Que ya había hablado alguna vez con ellos, justamente hace unas 2 semanas, pero no hemos podido coordinar, ¿no? Entonces yo agradezco también el de recibir este preste, ¿no?
y pues todos invitados, que Dios les bendiga al volver a su casa, que no haya problemas.